Bueno, qué bueno tenerles de vuelta. Fue grato compartir con ustedes en la sesión anterior a lo que yo llamo el amor del reino. Y en esa sesión, que hace parte de nuestro breve encuentro, quiero dirigirme a una parábola que podemos desempacar y descubrir. Quiero escoger una que es un poco diferente a la que escogí la vez pasada. Y esta está en Lucas 16, así que abra su Biblia, Lucas 16. Se trata sobre la sabiduría del reino. Y antes de que hablemos sobre el amor del reino, vamos a hablar ahora sobre la sabiduría del reino. Le di a entender esa parábola de forma que usted vea cómo se da un pasaje en la predicación expositiva, es decir, se introduce el pasaje, explica cómo se entiende el pasaje, les da el regalo que usted recibe, no se da a usted mismo como regalo, más bien le da un entendimiento de la parábola o de la palabra de Dios. Y yo espero que usted haya podido ver esa parábola por lo que es. Es el regalo que el expositor entrega a su audiencia. Pero ahora hay otra parábola que tiene como un objetivo el intento de evangelizar. Quiero darles una parábola que la analicen, una que pueda predicarle a su iglesia o a su congregación, ya que se refiere a los creyentes en la frase hijos de la luz. Pero sí que es una parábola extraña. Hay pocos lugares en la Escritura donde el Señor elogia a personas que hacen mal. En una historia previa, en el Evangelio de Lucas, el Señor elogió a un juez injusto. Y aquí está elogiando a un mayordomo infiel. Esa historia para mucha gente es una parábola estrafalaria. Entonces quiero que le echemos un vistazo todos juntos en el capítulo 16. Pero antes quiero darles el escenario. La parábola estaba dirigida hacia los hijos de la luz, pero él estaba hablando a sus discípulos. Y esto prueba el punto que enfaticé más temprano en la mañana. Observen el versículo 14 en la clausura de la parábola y en los comentarios finales. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas las cosas y se burlaban de él. No la entendieron. Esto entonces demuestra que la parábola era un juicio para ellos. Tiene ojos que no ven, oídos que no escuchan y mente que no entienden. Están bajo juicio. De hecho, la parábola burla allí es la misma palabra que despreció y es usada por Lucas otra vez en el capítulo 24 y 25, donde habla de las personas que se burlaban de Jesús cuando estaba colgado en la cruz, burlándose con desprecio. Entonces, para lo que es para nosotros una instrucción, es para otros objeto de burla y desprecio. Como creyentes, veremos cómo Jesús afirma el comportamiento de un mayordomo infiel, y los fariseos se burlaban de tal instrucción, llegando al desprecio. Sirvió como combustible para acumular odio y evidencia en contra de Jesús, porque Jesús afirmaba tal escándalo. Ahora bien, eso se trata sobre el dinero. Claramente se trata acerca del dinero de principio a fin. Y aún incluso, después de la reacción posterior de los fariseos, los identifica a ellos y a muchos más, pero los identifica además a ellos por el contexto como antes y como amantes del dinero. Esto sería verdadero en la mayoría de los falsos maestros. Entonces estos maestros apóstatas y falsos líderes, parte del reino de la oscuridad, hijos del diablo, no pueden entender esta parábola. No estarían de acuerdo con aquella cosa porque son amantes del dinero. Y se trata sobre no amar el dinero, entonces la desprecian y se burlan de ella. Una de 3 parábolas habla sobre el dinero y con esto no estoy diciendo que no haya un momento en que debamos hablar sobre él. Ese es un gran contexto para hacerlo. Yo leí en algún lugar que si usted alcanza a vivir hasta los años 80, gastará 50 años de sus horas despiertas pensando de alguna manera o la otra en el dinero. Eso es increíble. Eso es para que nos sintamos culpables, si es cierto. Están pensando en usarlo, invertirlo, ahorrarlo, gastarlo, depositarlo e incluso muchas veces hasta darlo. El dinero hace una parte tan vital de nuestro mundo que domina, define, determina
sino que consume una porción enorme de nuestras vidas. Entonces es muy importante en cómo la gente piensa sobre el dinero. Yo no voy a meterme en este tema particularmente, no tengo el tiempo para hacerlo, pero el mundo evangélico, el mundo cuasi evangélico, está literalmente sumergido en un tsunami del evangelio de la prosperidad. Dicen, Dios quiere darte todo el dinero para que te lo gastes en ti, para comprar ropa, automóviles, casas y vacaciones, etc. Por cierto, el evangelio de la prosperidad ofrece que la gente exactamente lo que el diablo les ofrece o les ha ofrecido. Pero en este caso lo hace en el nombre de Cristo. Esta parábola, en particular, como todas las parábolas, está en la infraestructura sobre la soteriología. Habla una vez más sobre la salvación. Tal y como lo dije antes, todas las parábolas son acerca de la salvación en una forma o la otra. Así que se las voy a leer. Decía también Jesús a los discípulos, y a los fariseos escuchaban obviamente, había un cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y el mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Usualmente se piensa que esta es una de las parábolas más difíciles de entender, pero en realidad es una historia muy simple cuando, una vez más, la vemos en el contexto de la salvación y en el contexto de la perspectiva cristiana. Como todas las parábolas, no hay detalles escondidos. Esto es ficción pura, no hay nada más allá, no hay explicaciones secretas, no hay alegórico, nada está debajo de la superficie. Esto es solo se trata de un tipo malvado al que el Señor elogia. Y eso es lo que hace un poco difícil el entendimiento, porque Él no debería estar elogiando a la gente mala, que derrocha su dinero, engañosa, egoístas, sin principios. La gente no, entendiendo el elogio de parte de nuestro Señor, para ellos es una sorpresa. Como dije antes, siempre hay algo sorpresivo o escandaloso en cada parábola, e incluso hasta la parábola corta del hombre que encuentra el tesoro en la tierra, a la que lo que es escandaloso es que él vendió ¿qué? Todo. ¿Habrá algo así tan valioso? La historia es simple y no requiere sino pocos comentarios. Entonces miremos a la historia todos juntos. Había un cierto hombre rico que tenía un mayordomo. Nada fuera de lo común, tan solo que establece el trasfondo de la historia. Este es un hombre rico por virtud de que mucha gente le debe muchas grandes o muchas sumas de dinero, deudas inmensas, y los deudores son gente que se identifican como peones pobres. Él está en la comunidad agricultora y está en comunión con otros dueños de tierras. Así que están rodeados de un grupo social de mucho dinero. Él contrata un mayordomo, alguien quien gobierna su casa, un administrador. Quizás era hasta un esclavo porque ese se refiere como el Señor, como al Señor en la historia. Y está actuando a favor de su amo en su ausencia.
actúa como el dueño mientras el dueño está afuera. Esto no es algo que lo podemos tildar como no común. Los dueños de tierras tenían muchas tierras, pero no necesariamente vivían en sus tierras y ponían mayordomos mientras iban a otros lados, y ese es el mismo caso aquí. Este mayordomo es un individuo confiable, el cual se le ha confiado todos los bienes de la tierra, la siembra, los bienes y hasta las deudas. Es el administrador del terreno y tiene por todo el derecho para actuar en nombre de su dueño rico y con la responsabilidad y su estatus social, el cual lo pone al mismo nivel de relaciones con las personas quienes negocian con su amo. Entonces, él se lo encuentra en una posición alta. Sin embargo, se empezó a reportarse que, y por el lenguaje se deduce que un reporte se escuchaba diariamente, y se reportaba que el mayordomo estaba derrochando las posesiones del amo. Se reportaba, en griego diábola, acusándolo, acusaciones. El verbo es muy probablemente quería decir una intención hostil de parte de él. Algunas personas lo reportaban. De hecho, el verbo diábola quiere decir acusación o poner cargos. También tiene una variación interesante, que es el pronombre diabolos, que literalmente significa el diablo, el acusador. Entonces venían a literalmente difamar a este hombre porque el hombre estaba derrochando las riquezas de su amo. Entonces el versículo 2 dice, entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Esto muestra cómo el dueño tuvo que enfrentar a este hombre a donde sea que fuera el lugar donde operaba. Esa es una operación grande, al menos ese era el plan. Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mi mayordomo. En palabras de Donald Trump, estás despedido. Así de simple. Limpia tu escritorio, sal de aquí, pero antes dame un reporte de mis posiciones. Esto no era para salvar su empleo, ya que no había forma de salvarlo. El dueño lo puso claro y el mayordomo lo sabía. El hombre rico quería un reporte de su irresponsabilidad, así que tiene que volver y hacer cuentas. El dueño es claramente culpable. No se trata de defender. Se le da una notificación de 2 semanas para que deje su empleo o algo así. Por cierto, es un mal procedimiento si es que alguien trabaja en una oficina de contabilidad o de cuentas y se le permita quedarse más tiempo para borrar cuánto ha robado. Entonces, entendiendo la forma en la que Jesús elogia al mayordomo, de la forma que elogia al dueño, mal procedimiento. Si alguien hace esto en la oficina de contabilidad, haga que limpie su escritorio al siguiente día. No sea que se queden y hagan algo por venganza. Este hombre está perdiendo su empleo, su salario, y está perdiendo su vivienda porque en esos días esos hombres a ese nivel se hospedaban en una casa dada por el dueño. Su futuro es sin esperanza, y más allá de eso saldrá de ese lugar sin dinero, sin casa y sin buena reputación. La reputación que se ganó la seguirá en el mundo en el que existe. Hasta este punto, no es tanto acerca de injuria, sino acerca de mal manejo, de ser irresponsable, de desperdiciar. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Sin dinero, sin casa, sin opciones, sin futuro, pues mi señor me quita la administración. Estoy terminado. ¿Cómo podré ser un irresponsable? ¿Cómo he sido un mal mayordomo? No se me va a dar un empleo en ningún otro lugar. Y yo soy un trabajador de cuello blanco. Yo vivo de eso. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Muy débil para acabar y muy cobarde para mendigar. Hasta que tiene un momento de eureka. Ya sé lo que haré. Para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. En otras palabras,
voy a hacer que la situación cambie para mí. Sé lo que haré. El verbo griego, el griego nos da aquí un sentido como de idea repentina, como que le llega una idea de repente, lo ilumina. Para cuando se me destituya, yo sé lo que haré. Tengo que tener un lugar a donde ir, un lugar donde llegar. Necesito opciones. ¿Quiénes podrían ser esas personas que lo pudieran recibir? Bueno, tiene que ser gente que él conociera, gente que lo conocía a él. La gente tenía que tener una relación con él hasta ese punto. Necesita un lugar para vivir, ¿sabe? Es que es crucial, sabe muy bien que si le sigue su reputación no le será tan fácil. Necesita ser astuto para trabajar con las personas que debe. Entonces la idea que va a contactar a todas las personas que le deben a su amo. Ya sé lo que haré para que cuando me destituyan de la administración algunos me reciban en sus casas. Llamaré a todos a los que me deban dinero, a mi amo, y sistemáticamente uno por uno les descontaré sus deudas. Y eso es exactamente lo que él hace. Reescribe sus deudas para que así les haga comprometerse con él. Inteligente. Ese es un pincelazo de la cultura judía donde la reciprocidad, reconciliación y restitución estaba ligada a la esencia de la cultura. Después de haber malgastado la fortuna de su amo, ahora para salirse con la suya, va a robar. Va a engañar, a manipular la situación de manera maquiavélica. Así que reúne a los deudores de su amo y comenzó diciéndole al primero, y esto parece indicar como si hubiese una lista muy larga de deudores. Voy entonces a hablar con esos deudores, dice él. ¿Cuánto le debes a mi amo? Es la pregunta. Aunque lo sabía porque él manejaba los contratos, llamaba entonces cada deudor aparte y le renegociaba la deuda. Y por cierto, en la antigüedad se podía negociar las deudas de vez en cuando a causa de hambrunas o catástrofes que ocurrían. Pero nada de esto juega un papel en esta historia. Hay varias ilustraciones. Él dice 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. 100 barriles de aceite es más o menos equivalente a 3 años de salario. Mucha deuda. Algunos han sugerido que tanta producción requeriría más o menos de 150 árboles de oliva por un tiempo prolongado. Entonces era una deuda muy grande. Así que muy rápido, antes de que el deudor pudiera intervenir, él dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé que me debes mucho. Escribe 50, le dice rápido. Cerremos el negocio y lleguemos a un acuerdo. El descuento es grande, el negocio es firmado por las manos del deudor y se vuelve un contrato. Y luego en el 7 dice, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le respondió 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. Algunos medimos que 100 medidas de trigo alcanza a cubrir 8 a 10 años de cosecha. Esas son deudas enormes. Pero él descuenta el 20%. Todos esos deudores debieron estar muy agradecidos por el descuento. Ellos asumían que esto era correcto porque el mayordomo actuaba a favor del amo. Ellos siempre sabían y se habían relacionado con él. Se asume porque es parte de la historia. Entonces hay algo heroico acerca del amo porque los deudores piensan que esto es algo que viene de parte del amo haciendo algo a través de su mayordomo. Quizás. No sabemos qué pensaban, porque no existen. Ahora bien, asumiríamos que Jesús tendría la misma reacción que tuvo en Mateo 24, cuando estaba hablando de otra historia acerca de un mayordomo infiel.
En Mateo 24, 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente. Parece obvio esperar que Jesús diga que ese hombre merece ser castigado. Ese hombre, en sus ojos, entonces debía ser duramente castigado, ya que engañado, manipulado, corrompido la propiedad de su Señor severamente. Pero eso no es lo que Jesús hace. En la historia, ¿cuál es la respuesta a ese versículo? La respuesta que es increíble es que el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de ese siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Esto es algo increíble porque es algo que les agita a los fariseos en el versículo 14. Se aplaude a este hombre incompetente, corrupto, manipulador, engañoso. Pero ¿por qué es que el Señor Jesús elogia a este hombre? Porque había actuado con sagacidad. Esa es la clave de toda la parábola. Providencialmente, consideradamente, creo que es una mejor palabra, maniobró la situación para su beneficio y comodidad futura. Y la manera en que lo hizo fue reducir las deudas y terminó endeudando a la gente con él. Él les había causado un bien enorme y estaban en deuda por tan inmensa generosidad. Había reciprocidad. Ese era un valor de la cultura. Esta es la esencia de la cultura. Y no solo lo hizo con uno, sino se siente obligado para hacerlo con el otro. Y todos se sienten obligados a tratarle bien. Quizás si solo lo hubiera hecho con uno, se hubiese escapado, pero como había muchos y la reputación lo era todo, el honor era muy valorado y la reciprocidad era algo esperado. Él aseguró su propio futuro en una manera muy extraña. El punto es directo. He aquí un individuo típico, pecador, actuando a favor de su propio futuro de una manera muy sagaz. Utiliza sus recursos con sagacidad, deshonestidad, para asegurar el mejor futuro que pueda en su vida. Él hará esto sin importar que es correcto, sin importar la virtud y sin cuidado del hombre que está defraudando. Así es como los hijos de ese siglo funcionan. Ese es el punto. Los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de este siglo? Pues los pecadores. Los pecadores, gente no regenerada, aquellos que no están en el reino de Dios, impíos. Claramente, el sentido de la parábola se refiere a uno de ellos. No aquellos que hacen parte del reino de Dios, sino el reino de este mundo, los cuales utilizan cualquier clase de engaño, cualquier plan, sea honesto o deshonesto, para asegurar su bienestar y su futuro terrenal. ¿Acaso no es así como el mundo funciona? Corrupción en todas partes, manipulación en todos lados, por todos lados engaño, mentiras por doquier, ladrón tras ladrón, invierten en toda clase de cosas, estrategias para asegurar las riquezas del mundo, ingeniándose toda clase e índole de estrategias inimaginables. Así es que los hijos de este mundo operan. Y son muy habilidosos en eso. Y es algo muy irritante saber que la gente del reino lo ve. Pero así es que funciona. Ellos son más sagaces, Jesús dice, en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Más sagaces, más pensantes, más prudentes, más discretos. Esa es la palabra en relación a sus semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Los impíos manipulan su propia gente, sus semejantes de una manera más sagaz que los hijos de la luz.
más sagaz que los hijos de la luz. Los hijos de la luz son creyentes. Por cierto, ese título de los creyentes es utilizado en Juan 10:36, Efesios 5:8 y Tesalonicenses 5:5. Entonces aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Las personas que están fuera del reino de Dios, gente sin fe, sin conocimiento de Dios, sin amor, sin temor de Dios, saben maniobrar su vida de manera exitosa a través del mundo. Utilizan sus oportunidades para comprar su futuro. El mundo opera así. Sea lo que sea, lo hacen para asegurar su futuro. Este siglo opera en esa forma. Honestamente o deshonestamente. Y todo lo hacen para alcanzar seguridad en esta tierra. Pero ahora llegamos a un punto en que el Señor nos introduce otra realidad. Los hijos de la luz, personas que han ido a la luz, las personas que en su corazón han brillado la luz, utilizando el lenguaje paulino en Corintios, los hijos de la luz, sin embargo, no son tan sagaces como los hijos de ese siglo. Lo que hacen los hijos de ese siglo es comprar su futuro, correcto. Ellos compran amigos. Aseguran sus comodidades, sus provisiones futuras, su deleite. Trabajan duro por su futuro terrenal. ¿Ya sabe más o menos a dónde va todo esto? Es obvio. ¿Cuál es su futuro? No es temporal, ¿no es así? Es celestial. Pero ¿tiene usted una perspectiva eterna con sus planes? ¿Tiene una perspectiva eterna con su dinero? Ahí se acaba la historia. Eso es todo. ¿Es usted un torpe? ¿O está asegurando su futuro? El deleite de su futuro, las comodidades de su futuro, las bendiciones de su futuro, con todo lo que posee ahora, con lo que tiene acceso ahora. ¿Está asegurando su deleite eterno? Ese es el punto. Este es el intento de esto. ¿Está usted haciendo, versículo 9, amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas? Si alguna vez ha leído algo más en contra de la teología de la prosperidad, aquí está. ¿Para qué utiliza su dinero? Y se pregunta, ¿dónde está el evangelio en esto? Pues está aquí. Está utilizando su dinero para proclamar el evangelio y así ganar amigos que le reciban en el cielo. Ese es el punto. Está utilizando su dinero para invertir en el evangelio para ganar amigos que le recibirán en el cielo. Usted literalmente puede utilizar las riquezas del mundo injusto por medio de la fortuna de los injustos para ganar amigos. Y cuando todo esto se acabe y deje este mundo, los amigos se han convertido literalmente parte de su familia. Su círculo de amistad le recibirá en la eternidad. ¿Qué está haciendo con su dinero? Ese es el punto aquí. ¿Qué está haciendo con su dinero? Muchas veces pensamos en el dinero como si fuese un papel sucio y corrompido. Aunque el día de hoy pensamos que el dinero es algo más, que podemos hacer cosas que se nos antojen, como es nuestro y como nos lo ganamos esencialmente, el mensaje aquí es un reflejo de lo que dijo Mateo 6. Jesús en Mateo 6. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen. Porque allí donde está tu tesoro estará tu corazón. Entonces asegúrese que gane amigos para que lo reciban en el cielo
que se ganó con su dinero. Amigos que lo reciban en el cielo, que usted ganó en la tierra, esos hombres. Mientras el dinero le pertenece a esta vida, y por eso digo que falla, y ciertamente no se puede llevar el dinero al cielo, de una manera maravillosa usted puede ganar amigos para la eternidad, para que lo reciban cuando usted entre al cielo. La prioridad de su dinero es la salvación de los pecadores. Yo sé que es popular dar dinero a causas sociales y a la justicia social. Ciertamente debemos comparar esas cosas con lo que vimos en la parábola anterior, pero su prioridad no es para una ayuda temporal. La prioridad de su dinero es para la expansión del Evangelio. Su dinero debe estar controlado y utilizado para que la gente escuche el Evangelio, para que así usted sea recibido algún día en el cielo por otras personas. Es un pensamiento maravilloso que el día en que su vida termine, mi vida termine y se separe mi vida de mi dinero, veré a algunos amigos a través de mis inversiones en el reino, en el cielo, para recibirme. La acumulación personal sin fin de riquezas es pecado. No tanto porque usted tenga lo que otro no tenga, sino porque ese dinero debe ser utilizado para ganar amigos en la eternidad. El trabajo de Dios, obviamente, determinado desde la eternidad, obra a través de medios como la predicación del Evangelio. ¿Cómo puede la gente predicar a menos que sean enviados? ¿Y cómo pueden ser enviados a menos de que proveamos para ellos? El Señor sale de este asunto a señalar nuestra tendencia de acumular cosas. Y por eso dice en el versículo 10 que el que es fiel en lo poco es también fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Hay gente que dice, bueno, si tuviera más para dar más, yo daría más. No es cierto. ¿Por qué no? Porque su forma de dar no tiene nada que ver con lo mucho que usted tiene, sino con su corazón. Tiene que ver con fidelidad. El que es fiel en lo muy poco es también fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. No tiene nada que ver con cuánto es que tiene. Eso es algo que es evidente. Lo que es evidente tiene efecto en la conducta. El carácter determina la conducta. El manejo del dinero es un asunto de carácter. Lo que usted hace con su dinero es asunto de carácter. Si se preocupa por invertir en el reino eterno, porque eso es lo que usted le rinde fidelidad, no interesa cuánto es que tenga, usted es usted. En ese momento usted es usted. Y si llegase a tener dinero, usted seguirá siendo usted. Su corazón le dictará lo que hará. Un corazón comprometido al reino, que no es egoísta, generoso, no materialista, utiliza el dinero para ganar amigos que puedan llegar al cielo y lo hacen sin importar cuánto tengan. No se puede imaginar lo enfermo que me hace escuchar el Evangelio de la prosperidad, que predica un estilo de vida de pura indulgencia y sobre todo que esté ganando terreno. Es una clase de blasfemia. Y bueno, nuestro Señor no ha terminado aún. Él dice en el versículo 12, y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? La historia habla de un hombre que no fue fiel en lo que no era de él. ¿Cómo será que le podrán volver a confiar algo que no es suyo? Si no ha sido fiel en las cosas que no son suyas, quiero que entienda esto muy bien. Lo que no es suyo, lo que le pertenece a otra persona, ¿qué le hace pensar que será fiel con sus propias riquezas? ¿Qué significa todo esto? Los hijos de este siglo viven acumulando, derrochando todo su deseo en el desperdicio del placer, no tienen ninguna contabilidad de parte de nadie,
se sumergen en la indulgencia, no son creyentes, son como el mayordomo precisamente en la historia. Lo vemos, y es cierto también que algunos creyentes de hoy viven así, en desobediencia. Y si es que usted peca así en el uso de su dinero, el Señor no le encomendará con las riquezas verdaderas. El quién aquí es Dios. ¿Quién les dará lo que es de ustedes? Él está hablando a los hijos de luz ahora, y si ustedes han fallado en el examen de administración de su dinero, entonces no están utilizando su dinero para ganar amigos para la eternidad, no heredarán entonces las riquezas verdaderas. ¿Qué es eso? Las recompensas eternas. Usted acaba de arruinar su recompensa eterna. Es como Lucas 6:38, den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciada en sus regazos, porque con la medida con que miden, se les volverá a medir. No está hablando de una devolución de dinero. La tragedia de derrochar los bienes en indulgencia propia en esta vida es que entre más usted derrocha lo que es de Dios en usted, lo más que acumulará aquí, en esta tierra, y lo menos que tendrá en la eternidad. Menos amigos que se conectarán con usted a través de su inversión y menos recompensa eterna. Las riquezas verdaderas son todas eternas. Entonces al final, en el versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Lo entendemos, lo comprendemos. No quiero hablar más de esto. Usted mismo puede seguir de aquí en adelante. Pero nuevamente, muchas de las cosas que son populares, incluso la campaña popular de la justicia social, que se basa en la historia del buen samaritano, la terrible expansión del evangelio y la prosperidad, completamente viola todo lo que hay en esa parábola. Estas son cosas que tenemos que analizar muy cuidadosamente y muy minuciosamente para que así podamos ministrar a nuestras iglesias. Juan Calvino dijo lo siguiente, y está hablando particularmente sobre la porción del libro de Lucas, y él dice que en el lugar donde las riquezas toman dominio en el corazón, Dios ha perdido su control y autoridad. Y luego dice que la codicia nos hace esclavos del diablo. Muy bien, entonces ahí tiene algunas parábolas que puede analizar. Como ya le dije, hay al menos 40 de estas parábolas, pero quería en nuestra sesión matutina poder analizar algunas de ellas. Yo sé que muchas de las cosas que se dijeron aquí usted ya las conoce, pero sé que otras pudieron ser nuevas. La posesión de riquezas al final es un medio que Dios ha provisto o ha dispuesto para incrementar el gozo de nuestra recompensa eterna. Y ese es el mensaje. Padre, nuevamente te agradecemos por tu verdad, por tu palabra. Siempre sentimos que nos faltó mucho para entender más. Nos sentimos como niños lidiando con asuntos muy profundos, tan lejos de nuestro alcance. Pero gracias por el hecho de que el Espíritu nos revela toda la verdad. Y nuevamente te pido que esas verdades no solamente capturen nuestros corazones, sino que nos empodere para utilizar tu palabra y ministrar a tu pueblo. Los hijos de la luz, danos un entendimiento bueno y fiel del Evangelio para poder confrontar a los perdidos, el conocimiento bueno y santo de verdad santificadora que ministró a los santos. Oro por esa institución, bendice su facultad, sus estudiantes, sus amigos, los cuales han venido para escuchar tu palabra hoy. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.